Hola, ¿cómo están? Hola, ¿por qué te retrasaste? Es que fui a visitar a mi prima al hospital porque acaba de tener a su bebé, pero resulta que tiene una enfermedad genética. ¿Y qué es una enfermedad genética? Pues una enfermedad genética es algo que se hereda. Sí, yo he oído que ahora muchas de las enfermedades se dan a causa de la genética, pero que ahora con la tecnología que se está dando han logrado ver más allá de cada una de ellas, porque sí he escuchado que son varias. ¿Y cuál podría ser un ejemplo? Pues lo que tiene el hijo de mi prima es síndrome de Bloom. ¿Qué es el síndrome de Bloom? Un poco de historia. El síndrome de Bloom también es conocido por otros nombres, empezando por el síndrome de Bloom-Torre-Machacek. Otro nombre es el síndrome de rotura cromosómica y el último, eritema congénico telangiectásico. Este síndrome fue descubierto en 1954 por David Bloom gracias a que observaba pacientes que tenían enanismo y piel enrojecida, que son dos de los síntomas más comunes para este síndrome. Y con respecto al síndrome de Bloom, ¿hay algunos síntomas o cómo saben que lo tienen? Pues sí, o sea, yo estuve hablando con el doctor y me dijo que hay problemas en el crecimiento pre y postnatal y eso significa que va a tener un crecimiento, o sea, que antes de nacer ya se nota por el ultrasonido y que a lo largo de su crecimiento se ven diferencias que una persona normal no tiene. Y también tiene problemas como que es hipersensible a la luz, entonces no se va a exponer al sol y cuando eso pasa se le dilatan los vasos de la cara, entonces le salen manchas rojas, por así decirlo, y eso se nota a la distancia. Y también tiene problemas como su voz aguda, ya que no la desarrolla completamente. Wow, podría llevar una vida muy difícil. Sí, eso no es nada, o sea, el doctor me dijo que cuando él crezca no va a poder tener hijos porque los hombres son infértiles y en las mujeres pueden tener hijos, pero la menopausia les viene muy temprano, entonces tienen que tener los hijos en cuanto antes y va a sufrir de tumores y el reflujo en él va a causar que el trácteo se le arruine y pues su cara, como ya dije, es diferente, se alarga y tiene alteraciones en los dientes, entonces su vida social nunca va a poder ser igual a la de una persona normal. Ala, vale, pero igual qué complicado, o sea, todo lo que lleva. Pero ¿saben por qué? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cómo es que viene? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las causas? La primera causa es un trastorno del gen BLM. Esta es una proteína que se produce en la helicasa y la helicasa se encarga de diferentes procesos. Un proceso es la duplicación de ADN. Mientras está ocurriendo la duplicación hay una mutación del gen y eso es lo que ocasiona el síndrome de Down. Otra causa conocida son las roturas cromosomáticas que no se pueden reparar debido a que no hay gen BLM. Vale, pero nunca había escuchado de esto, ¿sabes si es algo frecuente o...? Pues le pregunté al doctor y dijo que en la literatura médica solo se han visto aproximadamente unos 300 casos, entonces no es común. Va, pero mira, si me está diciendo que no es común, o sea, ¿cómo es que se da? O sea, ¿puede surgir en cualquier persona o viene desde alguna región en especial? Pues se supone que ambos padres tienen que ser recesivos y como sabes que mi abuelo es judío y viene de Polonia, mi prima quiso ir a conocer el lugar, entonces cuando se fue conoció a su esposo allá y cuando tuvieron su hijo ya que los dos eran recesivos y se ve, según las estadísticas que me explicaron, se da mucho más en los judíos de Ucrania y de Polonia, entonces resultó el caso de que su hijo tuviera síndrome de Bloom. ¿Y cómo es que ya se lo diagnosticaron? ¿Puede ser prenatal el diagnóstico o fue cabal cuando nació? Pues es que se supone que antes de que naciera le hicieron una prueba prenatal que dio indicios de que podría tener una enfermedad genética, pero según tengo entendido hay muchas pruebas que les pueden hacer ya después de que nacieron o pruebas prenatales para saber si tienen ese síndrome. Y mira, ¿hay algún tratamiento para disminuir la enfermedad o algo así? El cromosoma que se ve afectado es el cromosoma número 15. El gen BLM se encuentra a lo largo del brazo de este cromosoma. Aquí pueden ver el ideograma de cómo se ve afectado. El diagnóstico se puede hacer a través de la extracción de líquido amniótico y se puede ver roturas de cromosomas. Otro método es una prueba citogenética donde se puede ver el intercambio de cromátidas hermanas o incluso un cultivo de sangre donde se ve este mismo intercambio. Durante el crecimiento uterino uno puede notarlo también ya que hay retraso de crecimiento y cuando el niño nace y se ve expuesto al sol se puede ver manchas en su piel. Eso también es un indicio del síndrome de Bloom.
Para el tratamiento no existe tratamiento, entonces lo que se hace es que se tratan los síntomas, por ejemplo, el cáncer, la diabetes o infecciones de pulmón y de oídos. Qué interesante todo esto. La verdad es que nunca había escuchado hablar de este síndrome y mucho menos sabía que fueran tantas las enfermedades genéticas. No, hombre, sí, ahora como que se han estado dando a conocer varias así enfermedades que en cuanto al gen, que ya uno los traen por mamá y papá. De hecho, cabal, ¿quién me contó? Bueno, mi prima me contó que ella tiene una amiga que a su hijo nació también con un síndrome, con un problema, y este síndrome es el síndrome de Noonan. ¿Y qué es el síndrome de Noonan? Un poco de historia. El síndrome de Noonan. El síndrome de Noonan fue descubierto por la doctora Jacqueline Noonan en el año de 1968, con una serie de 19 pacientes de ambos sexos. Esta diagnosticó la estenosis valvular pulmonar, asociado con la baja estatura y un retardo mental. Sin embargo, este se asemejó mucho a lo que es el síndrome de Turner, pero la doctora Noonan se encargó de hacerle énfasis a que en el síndrome de Noonan la cardiopatía pulmonar era muchísimo más frecuente. Mira, ¿y los síntomas se parecen al síndrome de Bloom o son diferentes? Pues mira, según lo que me contaban, todo empieza cuando tú ya miras raro lo que es el pecho para arriba, que ya le empiezan a dar sus orejas bajas, el cuello muy corto, y también dice que se le empiezan a marcar muchos sus huesos en todo su cuerpo, así de manera muy exagerada. Dice que también una de las características es que tiene mucho problema en aprendizaje y que también llega a afectar lo que son sus pulmones, lo que se conoce como la cardiopatía. ¿Y cuáles son las causas de este síndrome? Causas. El síndrome de Noonan se ve afectado por 4 distintos genes. Específicamente se ve afectado lo que es el cromosoma número 12, como aparece en pantalla. Estos genes tienen una importante función en cuanto a la producción de proteínas que llegan a afectar lo que es el crecimiento y el desarrollo de las células del cuerpo, por lo cual esta disfunción de las células llega a afectar distintas partes del cuerpo. Sin embargo, la predominancia en cuanto a lo que es ser el portador se ve por parte de la mamá. También el síndrome de Noonan es de dominancia irregular, ya que este no siempre se llega a expresar, siempre está saltando generaciones. Supongo que su vida también va a ser difícil entonces. Sí, o sea, desde el momento de acoplarse a la sociedad, pues mira, o sea, acuérdate que el niño sufre de lo que es como el enanismo, tiene una como dismorfia en la cara, en todo lo que es su facial, y que le cuesta mucho lo que es el aprendizaje. Y acuérdate que a veces no es tan fácil cuando sufrís de problemas cardíacos, que es también uno de los síntomas que el niño llega a sufrir, pues. ¿Y cuántos años tiene el niño? ¿Fue diagnosticado ya más grande o fue diagnosticado antes de nacer? O como decís, supongo que por sus huesos, su problema de enanismo y por su trastorno mental, supongo que no hay un tratamiento, ¿o sí? En cuanto a su diagnóstico, el diagnóstico puede ser llevado a cabo por 2 distintas maneras, de manera prenatal y después de nacimiento. En cuanto a lo que es de manera prenatal, es en base a lo que es el líquido amniótico de la madre, verificando el ADN del niño para ver cuál es el gen afectado. Y después del nacimiento se ven por maneras físicas, en lo que es la estatura baja, defectos cardíacos, disociación intelectual, el cuello con pliegues y las orejas caídas. En cuanto a los tratamientos, no existe un tratamiento específico porque dependerá de cada caso y evolución de cada síndrome. Pero como primera instancia se da lo que es la evaluación cardiológica y segundo se examina lo que es el crecimiento y el desarrollo psicomotor. No, sí, mucho lo que pasa es que ahora como que se están dando un montón de estas enfermedades, o sea, ya es algo común. Sí, de hecho, ahora me estaba recordando que la vez pasada leí en una revista médica acerca de este otro síndrome que se llama el síndrome de Angelman. No, mira, no es este síndrome que está basado, el cuento de Pinocho está basado en este síndrome. Con razón, en la revista cabal leí que en el pasado a los niños que tenían este síndrome les decían los niños marioneta, porque tienen síntomas como son muy hiperactivos y tienen estallidos de risa, con aleteo de manos y los niños se ven muy felices normalmente. Pero pueden tener hasta conductas agresivas, igual que a veces se les da la ausencia del habla, y también decía de que tenían problemas como la microcefalia, que la cabeza es mucho más pequeña de lo que debería de ser para su edad y el sexo del niño, y también la macrostomía,
que es cuando el crecimiento de la boca es anormal y es mucho más grande de lo que debería de ser. También tienen otras cosas que decía que se llamaba hipoplasia maxilar y también la prognatía, que son problemas con el crecimiento de la mandíbula. Y entonces a veces las caras se les ven hundidas o los maxilares inferiores o superiores se resaltan más que los otros. Y también tienen otra cosa que se llama ataxia, que es que les cuesta mucho coordinar sus movimientos. Al igual que también decía que tenían ataques epilépticos y entonces la vida era muy, pues supongo que es muy difícil para estos niños. Pero mira, ¿en qué lo causa o algo así o no lo saben? Un poco de historia. El síndrome de Angelman es un trastorno neurogenético que se califica por un déficit intelectual grave y por rasgos dismórficos faciales distintivos. Se describió por primera vez en 1965 por el pediatra Harry Angelman, que se dio cuenta que 3 niños presentaban características similares y pensando que era un nuevo trastorno, los denominó los niños marioneta. A este síndrome se le llamó el síndrome de la marioneta feliz hasta en 1982, que se le cambió al síndrome de Angelman en honor a su descubridor. Luego, en 1987, la doctora Ellen McGinnis, que trabajaba en el Centro de Salud de Oregon, descubrió que estos niños presentaban microlesiones en el cromosoma 15 proveniente de la madre. ¿Cuáles pueden ser las causas del síndrome de Angelman? La principal causa, abarcando casi el 70% de los casos, es cuando existen microlesiones en el cromosoma 15 proveniente de la madre. Aquí un ideograma de la célula afectada. Una deleción es cuando se pierde un trozo del cromosoma y se separa del resto del material genético. Aquí es cuando el síndrome se presenta de forma más severa. Otra de las causas puede ser una disonía uniparental, que es cuando el niño hereda dos cromosomas 15 del padre. Y otra causa, que abarca un pequeño porcentaje de los casos, es cuando existen errores en el centro de imprenta. Sin embargo, existe una pequeña parte de los niños afectados que quedan con las causas no identificadas. Va, pero mira, con todo lo que nos acabas de contar y lo que hablábamos aquí, bueno, como hace un ratito, como que cada de estos síndromes se ha dado en un lugar en específico o ha habido un tipo de estadística. Me imagino que este no va a ser la excepción. Sí, leí que en realidad no existe no existe predominio en una raza concreta. Y con respecto a la frecuencia del síndrome, se dice que no se conoce con exactitud la incidencia, pero por algunos estudios que han hecho en diferentes regiones se sabe que afecta a 1 entre cada 10.000 o 20.000 recién nacidos. Pero si te das cuenta, esta incidencia es como muy baja, entonces se conoce como una enfermedad rara. Y de hecho dijeron que el patrón hereditario del síndrome no es un patrón hereditario clásico. Entonces el riesgo de que se vuelva a repetir o que vuelva a aparecer depende mucho de las causas y del origen. Y mira, es que tú antes dijiste que, o sea, hace un montón de tiempo, antes lo llamaban la enfermedad de los niños marioneta, entonces supongo que esa enfermedad ya debe llevar años descubierta, entonces supongo que ha de tener un buen diagnóstico e incluso un tratamiento. El diagnóstico del síndrome de Angelman es difícil hacerlo en el momento del nacimiento o en los primeros meses de vida, ya que en este momento los problemas de desarrollo no son evidentes. La franja de edad de diagnóstico del síndrome es de 3 a 7 años de edad. Para el diagnóstico existen ciertos criterios clínicos de desarrollo y otras pruebas complementarias para poder lograrlo. Los criterios clínicos se agrupan en la función de su frecuencia. Existen los consistentes, que se presentan en el 100% de los casos, que son como un retraso en el desarrollo psicomotor, o también cuando afecta el habla o la coordinación del movimiento o el equilibrio. También existen los frecuentes, que se presentan en hasta el 80% de los casos, que es como un retraso desproporcionado en el crecimiento de la cabeza y también crisis de convulsiones. También están las asociadas, que se presentan entre un 20 al 80% de los casos, que pueden ser trastornos alimenticios, trastornos del sueño, sensibilidad aumentada al calor y otros problemas en la piel y los ojos. Existen otras pruebas complementarias como la prueba de sangre o de orina y también pruebas de imagen como una resonancia cerebral y una tomografía computarizada. También el diagnóstico de confirmación del síndrome de Angelman se hace por un estudio genético, haciendo un cariotipo de los cromosomas del niño afectado para ver que se presenten las anomalías características del síndrome.
¿Cuál es el tratamiento para el síndrome? No existe un tratamiento curativo, pero sí se pueden tratar los síntomas, especiales para cada caso. Se pueden tratar por técnicas de relajación para tratar de mejorar el comportamiento hiperactivo de los niños, y también se pueden tratar con educación especial para mejorar la habilidad de atención de los niños afectados. También hay otros componentes como la fisioterapia, que también pueden prevenir la escoliosis e inmovilidad.